Las relaciones como base del crecimiento personal. Conferencia de Francisco Nieto. Toda persona que reflexione un poco, y los ocultistas en particular, sabemos que el progreso individual no sería posible sin las relaciones mutuas que todos tenemos a diario. La evolución individual no solo se alcanza por las propias experiencias, sino que también lo hacemos por medio de lo que vemos y de lo que les ocurre a los demás, lo que nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué beneficio podemos extraer de nuestras relaciones con los demás? Aunque para responder esta pregunta no deberíamos generalizar, porque todos sabemos que algunas relaciones son más íntimas que otras, lo cierto es que, considerándolas a todas por igual, también podemos extraer un gran beneficio si sabemos aplicar alguna regla. Si interpretamos esto como cualquier otra persona, haremos varias distinciones entre las personas que nos rodean. Por ejemplo, primera, las personas que queremos porque son familia y amigos íntimos con los que nos llevamos bien. Segunda, las que conocemos y tratamos de algún modo pero sin intimar y que pueden ser más o menos buenos, como por ejemplo los compañeros de trabajo. Tercera, las que son como los anteriores pero que sabemos que tienen cierta maldad y no queremos nada con ellos. Y cuarta, las que ni conocemos ni tratamos pero que tenemos algún contacto con ellos a diario por coincidencias o casualidad. Ahora bien, ¿cómo puedo extraer un beneficio en mi desarrollo espiritual de contacto con todos ellos siendo tan diferentes? La respuesta sería, viéndolos a todos como hermanos y asimilando conscientemente que no están puestos en mi destino de forma casual, sino que lo están con una intención desde el punto de vista kármico. Es posible que el lector opine que eso no puede ser, pero si analizamos las relaciones que hayamos tenido cada uno, veremos que, primero, con todos hemos de aprender algo para bien o para mal, y segundo, si decimos que no hemos tenido posibilidad de aprender, quizás ha sido porque no hemos sido conscientes de la experiencia en la relación. Con esto quiero decir que, en realidad, somos lo que somos gracias a las experiencias con los demás, porque tanto lo que traemos como carácter al nacer como lo que experimentamos aquí hasta que abandonamos el cuerpo físico son la base del crecimiento individual y personal. Dicho esto, introduzcámonos en la propia relación para analizar nuestro comportamiento. Es evidente que cualquier persona normal no actúa siempre igual, sino que su actuación puede variar de acuerdo a su estado emocional y al control que tenga de la mente y de la voluntad. Así podemos ver a un jefe o a un padre que trata bien a sus empleados o a sus hijos, pero que cuando le dominan las preocupaciones o los problemas, las paga con ellos. Es decir, pasa los problemas a los hijos para no hacerlos frente ellos mismos. Pero, ¿ocurriría lo mismo si nos autoobserváramos en nuestra forma de sentir y de pensar? Cuando no nos hacemos conscientes de nosotros mismos por falta de atención en nuestras relaciones, no nos damos cuenta de que muchas veces las cosas no son como pensamos, y por eso perdemos el control de nosotros mismos y de la situación. Si cada vez que perdemos el control o vemos que nos estamos alterando, analizáramos la situación para ver cuál es la causa, es posible que ni nos alteráramos ni culparíamos a otros
y mucho menos las pagaríamos con ellos. Y es que no nos gusta ver que las causas que vemos en otros en realidad son nuestras, pero preferimos pensar que si los demás fueran de otro modo, todo iría mejor. Por eso, la autoobservación y la atención en nuestras relaciones y ante las circunstancias nos hacen conscientes de nosotros mismos y nos hacen comprender que antes de culpar a nadie o de pagar nuestro enfado con los demás, debemos analizar la situación con discernimiento. ¿Cómo serían nuestras relaciones si enfocáramos las mismas desde la siguiente afirmación? La gente que se cruza en mi destino es por algún motivo no casual y porque tengo que aprender algo de ellos. Según esta afirmación, está claro que si tuviéramos más fuerza de voluntad y más control de la mente y de las emociones, seríamos más felices, porque no permitiríamos que la personalidad se alterara. Cuando tenemos autocontrol, somos conscientes de lo que piensa nuestra mente y evitamos que culpe a otros de lo que es nuestro. Cuando tenemos autocontrol, observamos a los deseos y a las emociones como algo ajenos y no permitimos que dominen a la mente. Y cuando tenemos autocontrol, ejercemos la voluntad para ponernos en el puesto de los demás y así ver nuestros defectos, nuestras responsabilidades y nuestras culpas con tal de no culpar a otros. Esta es, quizás, la manera más sencilla de analizarnos y de ver nuestros defectos a la vez que nos hacemos conscientes de que nosotros, como almas, tenemos la capacidad suficiente como para discernir cuándo es nuestra culpa o responsabilidad ante un problema y cuándo no lo es. Esta autoobservación de la que hablo y este autoanálisis en las relaciones hacen que nuestro progreso espiritual se acelere y que seamos más felices y más libres. La mayoría de nosotros somos víctimas de nuestro propio pasado. Tenemos grabado en el subconsciente los problemas, las circunstancias y las personas que nos causaron sufrimiento, y eso nos quita felicidad y libertad porque estamos dominados por esas emociones, por rencores, por deseos negativos, etc. Cuando interpretamos las circunstancias y lo que ocurre en nuestras relaciones desde el punto de vista personal y egoísta, no vemos la verdad de los problemas y nos exculpamos aun sabiendo que el problema es nuestro. Por estos motivos, mejor sería que fuéramos por la vida con la idea de que algo tenemos que aprender de las personas con las que nos relacionamos y de que antes de culparles de algo debemos analizarnos a nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a pensar que somos el cuerpo físico que no nos damos cuenta de que ese cuerpo en realidad es el instrumento de otros. El cuerpo físico actúa de acuerdo a los deseos, a las emociones, a los impulsos automáticos o instintivos y a los pensamientos, pero nunca por sí mismo. Sin embargo, los cuerpos que son la causa de todo lo que acabamos de decir que está por encima del cuerpo físico, no serían nada aquí en la Tierra sin el cuerpo físico. Nosotros, como almas, vemos la vida y el mundo físico por medio de la mente, pero gracias a los sentidos del cuerpo físico y al cerebro. Según lo que veamos alrededor nuestro y en nuestras relaciones, podemos interpretar el mundo, pero ese mundo está basado en realidad en cómo lo interpreta la mente según las experiencias pasadas, en qué deseos o emociones despiertan los pensamientos y en lo que ven nuestros ojos. Por tanto,
Nosotros podemos ser felices o lo contrario y hacernos responsables de nuestros actos o culpar a otros, dependiendo de cómo interpretamos lo que vemos. Claro que el resultado de la interpretación que hagamos de nuestras relaciones dependerá mucho de las experiencias pasadas y guardadas en la memoria. Pero si fuéramos autoconscientes en cada aquí y ahora, utilizaríamos la voluntad para ver e interpretar todo positivamente. Cualquier persona que no sea autoconsciente en cada hora puede decir: yo no soy responsable de lo que veo, no puedo hacer nada ante las circunstancias. Pero el que intenta ser autoconsciente y el que observa con atención se fijará en lo que desee, dará el valor que quiera darle y lo interpretará como quiera desde un punto de vista de hermandad y de fraternidad. Nadie puede interpretar por nosotros lo que percibe nuestros sentidos. Somos nosotros los que expresamos los sentimientos, los deseos, las emociones y los pensamientos según sea nuestro propio desarrollo y según el control que tengamos de la voluntad y de la mente. Si vamos interpretando los hechos de la vida y nuestras relaciones desde una posición negativa y de maldad, nos haremos víctimas de toda esa negatividad y nos creará dolor y pesares, y nos hará criticar, juzgar y condenar. Pero si lo interpretáramos todo positivamente, como que estamos aquí para aprender de las experiencias y de las relaciones con las personas, entonces estaremos progresando adecuadamente. Lo mismo que juzgamos a una persona que pega a otra sin saber qué deseos o emociones le llevaron a ello, así interpretamos todo lo que vemos sin saber que en la mayoría de los casos en que interpretamos negativamente los hechos, estamos equivocados. Por esta razón, antes de interpretar lo que vemos, deberíamos pensar que una cosa es lo que vemos y otra las causas que han llevado a ello, como nos ha ocurrido a todos cuando nos hemos enfadado. Si viéramos e interpretáramos todo desde el punto de vista espiritual y con la humildad y reconocimiento de que lo que no nos gusta de los demás lo hemos podido hacer o lo podemos hacer en un futuro, nos sentiríamos bien y no tendríamos miedo a las relaciones con determinadas personas con las que hemos tenido algún problema. Cuando vemos e interpretamos los hechos desde la fraternidad, la amistad, la tolerancia y la comprensión, nos encontramos contentos con nosotros mismos y los demás nos evalúan con mejor voluntad. Pero, como he dicho, la interpretación de lo que vemos y de las circunstancias que nos rodean depende de lo que hayamos guardado en la memoria consciente y en la subconsciente. Una nos permite responder voluntaria y conscientemente, bien o mal, y otra puede hacer que cometamos errores al responder instintiva y automáticamente según los hábitos o costumbres. Sabiendo esto, podemos comprender que si nuestra vida está llena de disgustos, problemas, discusiones, etc., lo guardado en las memorias no será muy bueno y costará mucho cambiarlo. Así es que, si de verdad queremos expresar e interpretar los hechos de nuestra vida positivamente, debemos comenzar por cambiar los hábitos, la forma de pensar y de sentir, y ser autoconscientes en cada aquí y ahora. Entonces, y gracias a la repetición voluntaria y consciente, grabaremos nuevos patrones de conducta, nuevos hábitos, que nos llevarán a ver la vida y a los demás positivamente. Sin profundizar mucho en la física cuántica actual, he de decir que, en mi opinión,
algo de razón tiene cuando dice que nosotros creamos la realidad en cada momento, que es como decir que nosotros encontramos lo que buscamos en cada persona si de verdad así lo creemos. Para comprender esto habría que admitir que nuestra mente y nuestras intenciones son creadoras, y entonces podríamos afirmar que nosotros siempre veremos a los demás como buenas personas si de verdad queremos verlo. Es cierto que a diario podemos encontrar personas con mal carácter, pero pocas veces nos paramos a pensar que los problemas les agobian y no los controlan, que actúan según lo que han aprendido y que nadie les ha explicado que pueden cambiar si de verdad lo desean y lo intentan, o que se encuentran en ese nivel evolutivo y todavía no están capacitados para comprender lo que nosotros comprendemos. Pero también es cierto que cuando nos hacen algo que nos molesta o nos encontramos con alguien que no piensa como nosotros, queremos que piense. Es decir, encontrarnos con alguien que no piense igual, pero que a nosotros nos gustaría que pensara igual. Entonces respondemos de forma similar, dejándonos llevar por lo que ven nuestros ojos o lo que oyen nuestros oídos, respondiendo así como una personalidad instintiva y automática que no ejerce el poder de la voluntad y del pensamiento creador para ver a esas personas, como se suele decir, con otros ojos. Si nosotros estamos creando nuestro mundo según lo que interpretamos, lo que nos llega por los sentidos y según sea nuestra voluntad de pensamiento, ¿qué va a impedir que yo piense que una persona es buena, aunque en ese momento no lo aparente? Es más, nuestra mente puede ser tan creativa que si unos días antes de conocer a alguien que tenemos que conocer le imaginamos, no el aspecto físico, claro, le imaginamos con un carácter interno positivo y cuando nos encontramos con él actuamos y nos expresamos como si así fuera, la otra persona responderá con el carácter que habíamos ideado. Generalmente ocurre así. Debemos aprender a ser conscientes de nosotros mismos en cada momento para observar qué sentimos y cómo piensa nuestra mente cuando no está controlada, porque así cambiaremos la manera de ver el mundo que nos rodea y a las personas con las que nos relacionamos. Solo así podremos cambiar las respuestas automáticas e instintivas y los hábitos por respuestas voluntariamente conscientes. Entonces, y si de verdad lo deseamos, crearemos mentalmente un mundo mucho mejor, donde apenas tiene cabida los problemas que nos dominan ni las personas que alteran nuestro equilibrio. La mayoría de las personas no lo saben, pero los ocultistas sabemos el efecto que los pensamientos causan cuando se dirigen a alguien o cuando pensamos en una persona. Por tanto, ¿qué va a impedir que yo piense bien sobre los demás y que mis relaciones con los que ellos vayan a responder a mis deseos y pensamientos positivos entre ambos? Cuanto más pensemos que alguien es falso y cuanto más hablemos en ese sentido, más nos lo va a parecer sin darnos cuenta de que podemos estar equivocados por el simple hecho de no intentar verlo como una persona sincera. Solo nosotros somos responsables de lo que pensamos y solo nosotros podemos cambiar esa forma negativa y poco creadora de pensar positivamente. Somos tan poco conscientes como individualidad y tenemos tan poco poder sobre la personalidad que muchas veces cometemos el mismo error día tras día y no conseguimos superarlo o cambiarlo. Un ejemplo. Cuando tenemos algún problema con alguien y le criticamos un día tras otro y no conseguimos vencer esa tentación para dejar de hacerlo,
Los aspirantes espirituales y sobre todo los que conocemos la filosofía oculta deseamos cambiar esas actitudes y cambiar tal o cual comportamiento, pero nos es muy difícil. ¿Y todo esto por qué? Pues porque no cambiamos la manera de pensar y de ver a los demás en nuestras relaciones. Debemos tener bien grabado en la conciencia que la voluntad está por encima de la mente y que debe ser dueña de ella, pero también que los cambios de actitud y de comportamiento se hacen en el mundo del pensamiento. Solamente cuando planificamos y meditamos un cambio voluntaria y conscientemente con nuestra mente es cuando podemos decir que estamos trabajando para conseguir ese cambio. Si a partir de hacer esa propuesta en el mundo de la mente lo tenemos presente en las circunstancias que queremos cambiar, no cabe la menor duda de que nuestro yo superior nos recordará que no debemos criticar. Si a esta práctica añadimos el hecho de ver las cualidades de la otra persona a la vez que no nos fijamos en sus defectos, lo tendremos más fácil. Y si a través de la imaginación nos vemos con esa persona charlando amigablemente, será mucho más fácil aún para nosotros cambiar nuestra manera de pensar sobre ella cuando la veamos. Lo mismo ocurre sobre las circunstancias de cada día y sobre nosotros mismos. Todo lo que no recordamos conscientemente y que nos ha sucedido está guardado en la memoria subconsciente, o sea, en el átomo simiente reencarnante, donde se guarda la película de la vida para extraer el beneficio de ella. Por eso deberíamos ser cautos a la hora de expresarnos y más controladores de nuestra mente, sobre todo cuando piensa por sí misma. Lo mismo que deberíamos crear el hábito de ver lo bueno en los demás y no hablar mal de ellos en ningún sentido, así deberíamos hacer cada mañana respecto al día que vamos a experimentar. O lo que es lo mismo, si cada día al despertarnos nos dijéramos a nosotros mismos, hoy voy a tener un buen día, hoy voy a aprovechar todas las oportunidades que surjan para ser mejor y para no hacer mal a nadie. Entonces se crearía una nueva atmósfera en nuestra aura y nuestro yo superior nos lo recordaría cada vez que lo fuéramos a incumplir. Esto tiene relación con el ejercicio que en alguno de mis libros y en algún artículo defino como la autoprogramación, que trata de visualizar las situaciones que sabemos que vamos a vivir ese día, pero programándolas desde nuestros más elevados ideales. Si a eso añadimos que debemos programarnos y vernos afrontando todas las circunstancias, por malas que sean, con un buen carácter y con las mejores intenciones, comprenderíamos que lo estamos grabando en el subconsciente como un futuro mejor. Recordad, solo nosotros podemos elegir lo que queremos pensar y solo nosotros somos responsables de nuestros pensamientos. Si de verdad queremos progresar a través de las relaciones con las personas que conocemos y que nos rodean, debemos analizar todas las situaciones. Una muy común es cuando nos encontramos con alguien que conocemos y que muchas veces se expresa de una forma alterada, descontrolada o incluso impulsiva. La verdad es que no es muy común ver a personas así todos los días, lo que significa que esas personas no se deben encontrar a gusto consigo mismas o con sus circunstancias. Siempre está bien por nuestra parte dar algún consejo, ser ejemplo de la manera en que hay que comportarse y ser emblema de lo que representa la comprensión y la tolerancia. Pero eso no es suficiente en muchos casos. En mi opinión, es más importante considerar a esa persona como una especie de
enfermo, entre comillas, por ser víctima de esa personalidad áspera o agresiva que todo lo que queramos aparentar delante de ella. A veces un concepto así, acompañado de un sentimiento compasivo y fraternal, hace que lo poco que expresemos sea de más ayuda para esa persona. A la vez, nosotros mismos evitamos criticar o actuar contra ella por temor a lo que nos pueda decir o hacer. Por otro lado, la próxima vez que la encontremos ya no iremos con precaución o con miedo, sino que nos encontraremos con la tranquilidad de que se está tratando la enfermedad y que, por su parte, nos considera un enfermero más de los que le tienen en consideración. Cuando no sabemos actuar como verdaderos aspirantes espirituales y ni siquiera hacemos un ejercicio de buena voluntad, como lo dicho en el párrafo anterior, solemos caer en la crítica. Pero, ¿nos hemos puesto a analizar seriamente lo que ocurre cuando criticamos? Guiándonos por nuestras malas costumbres, entre ellas la de fijarnos mucho más en los defectos que en las virtudes de las personas, criticamos de una forma parcial sin querer ver que a lo mejor tienen más virtudes que nosotros. Tenemos un buen concepto de las personas y vemos sus virtudes y no damos importancia a sus defectos hasta que hacen algo que no nos gusta, que nos influye o que no está de acuerdo con lo que pensamos. Un ejemplo de esto es la política, o el hecho de ser un forofo de un club de fútbol al que odiamos por ser el eterno rival del equipo al que pertenecemos. Yo he conocido aspirantes espirituales, ocultistas, con muchos años de experiencia y estudios, que aun teniendo muy buenas cualidades y ser un ejemplo para los demás, se les notaba cuando eran de tal o cual partido político y que expresaban su malestar con los contrarios a sus ideas. Este es el mismo caso que mencionaba antes. Damos más importancia a un aspecto que no nos gusta que a todas las virtudes juntas de otra persona cuando en un momento dado hablamos de algo que nos separa. A veces se cruzan en nuestro destino personas incultas, groseras o con otros aspectos personales similares. Y es posible que les conceptuemos así en nuestras conciencias. Pero si algún día conocemos su vida y lo que han podido sufrir, por ejemplo, por ser huérfanos o por ciertas necesidades, entonces nos hacemos compasivos y tolerantes y cambiamos el concepto sobre ellas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos pasado de fijarnos en un defecto a tener en cuenta toda su vida y sus experiencias, lo que nos lleva a comprender que deberíamos esforzarnos por no ver sus defectos y que deberíamos conceptuar a todas las personas globalmente con sus experiencias buenas y malas y más con sus virtudes que con sus defectos. Otro aspecto importante que deberíamos tener en cuenta en nuestras relaciones es la forma en que nos comportamos o nos sentimos ante algunas personas. Nadie tiene la misma reacción ante un buen amigo que ante una persona que despreciamos o a la que tenemos miedo por algún motivo. En el primer caso nos mostramos abiertos, sinceros, simpáticos, etc. Pero en el segundo es posible que nos pongamos en guardia, tengamos deseo de huir o incluso intentemos mostrarnos más fuertes que él. Y es que ese es el punto fuerte de la personalidad, pero a la vez el punto débil nuestro como individualidad dominada por los deseos y las emociones. Si domináramos nuestro cuerpo emocional, no sentiríamos los deseos y las emociones negativas mencionadas, sino que nos mostraríamos equilibrados y con buenos sentimientos hacia la otra persona.
Por eso debemos volver otra vez a lo dicho anteriormente. Cada uno de nosotros somos los únicos responsables de elegir cómo queremos interpretar a las personas con las que nos relacionamos. Si buscamos algo que no nos gusta o que rechazamos en alguien, despertaremos deseos y emociones negativas en nosotros, y eso hará que tengamos un mal concepto de él y que llevemos las correspondientes malas vibraciones en nuestra aura. Si, por el contrario, nos fijamos en lo positivo y buscamos sus cualidades, surgirán de nosotros una serie de sentimientos y emociones que harán que nos sintamos felices y en armonía con el mundo. Si cada defecto en que nos fijamos en los demás lo interpretáramos como una llamada de auxilio de ellos hacia nosotros, casi seguro que no les veríamos con los mismos ojos. Tengamos en cuenta que cuando no nos autoobservamos y no somos autoconscientes de nosotros mismos, es cuando la personalidad ve el mundo e interpreta a las personas a su manera, por lo general más bien negativamente. Sin embargo, cuando ocurre eso mismo en los demás, no lo interpretamos como que se están dejando llevar por la personalidad, sino que nos fijamos e interpretamos sus negatividades a nuestra manera. Todos tenemos una especie de máscara ante los demás. No expresamos ni nos comportamos siempre según sentimos y pensamos para nosotros mismos, pero aún así, creemos conocer al prójimo por el simple hecho de fijarnos en algún defecto o en algo que no concuerda con nosotros. Por tanto, cabe preguntarnos, ¿por qué me fijo más en los defectos que en las virtudes de los demás? ¿Qué busco, además de despertar negatividades en mí mismo y sin hacerlo intencionadamente? Deberíamos ser más conscientes de que todo aquello que vivamos o experimentemos en nosotros mismos nos afecta a nivel celular, emocional y mental. Todo lo que detestamos en los demás y todos los malos sentimientos y pensamientos hacia otros perjudican a esa persona y también a nosotros mismos, porque las leyes divinas así lo estipulan. Es mejor desarrollar una vida interna que nos haga manifestar gratitud, compasión, fraternidad, servicio altruista o amor hacia todo aquello que nos rodea y hacia las personas con las que nos relacionamos. Por consiguiente, dejémoslo claro ante nosotros mismos. Debemos ver lo positivo en los demás para que nuestros deseos, sentimientos y emociones sean benefactoras para el mundo. No tenemos por qué ver problemas, desgracias, obstáculos o sufrimiento en nuestra vida y en los demás. Siempre se puede pensar que es una prueba para superar, una deuda que saldar, una ocasión de superarlos, viéndolo con otras intenciones y buena voluntad, etcétera, etcétera. Todo se ve según el color del cristal con que se mire.